Todos, en algún momento de la vida, hemos sentido que el mundo se nos viene abajo, ya sea por una pérdida inesperada, un fracaso doloroso, una traición que no vimos venir, o simplemente esa sensación de estar caminando por un desierto sin rumbo, sin respuestas, sin señales del cielo. Y en medio de esa oscuridad, una pregunta se nos cruza por la mente con insistencia. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué a mí? Y es ahí donde comienza este mensaje, porque hoy vamos a hablar de algo que muchas veces se evita, pero que todos enfrentamos: las pruebas. Pero no como castigos ni como señales de que algo hicimos mal, sino como herramientas sagradas, como instrumentos divinos que Dios usa para moldearnos, para formar en nosotros un carácter que no se quiebra, una fe que no se rinde y una esperanza que no muere. Sí, porque Dios no está ausente en medio del dolor. Al contrario, muchas veces es en el quebranto donde más presente está. Pero no siempre lo vemos, porque estamos tan enfocados en el dolor, en lo que falta, en lo que nos duele, que no percibimos lo que se está formando en nosotros mientras todo parece desmoronarse. En este video quiero llevarte por un viaje profundo, sincero, pero también lleno de fe y propósito. Vamos a descubrir juntos cómo Dios usa cada prueba, cada situación difícil, cada noche oscura, para hacer de ti una persona que refleja su gloria. Porque, aunque no lo creas, detrás de ese proceso que ahora mismo te duele, hay una obra maestra en construcción. Vamos a ir paso a paso, parte por parte, desglosando cómo Dios moldea nuestro carácter, nuestra mente, nuestra fe y hasta nuestro corazón a través del fuego de la prueba. Y lo vamos a hacer no desde la teoría, sino desde la palabra, porque ahí está todo, porque ahí Dios nos habla con claridad y poder, y porque cada historia bíblica que fue marcada por una gran prueba terminó en una gran victoria. Así que si hoy te sientes en medio de una tormenta, si estás luchando con algo que no entiendes, si te preguntas si Dios se olvidó de ti, quédate, porque este mensaje no solo es para ti, este mensaje es sobre ti, sobre lo que Dios está haciendo contigo ahora mismo, aunque no lo entiendas, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Prepárate, porque lo que viene no es solo enseñanza, es revelación, es ánimo para el alma, es dirección para tu vida. Y es una verdad que podría cambiar la forma en la que ves tus pruebas para siempre. Parte 1. El propósito oculto detrás del dolor. Vamos a comenzar por algo que a muchos les cuesta aceptar, pero que es una verdad que transforma vidas cuando se comprende. Dios no desperdicia el dolor. Nunca. Cada lágrima, cada silencio, cada noche sin dormir, cada momento en que sientes que no puedes más, todo eso tiene un propósito, y ese propósito no siempre se ve al instante, pero siempre está obrando. Mira, cuando estamos en medio de una prueba, es muy fácil pensar que Dios se alejó o que se olvidó de nosotros. Lo sé porque todos hemos estado ahí, en esa etapa donde orás, pero parece que el cielo está cerrado, donde lees la Biblia buscando respuestas y las letras no parecen hablarte, donde sientes que estás haciendo todo lo correcto, pero nada mejora. Y te preguntas, ¿qué está pasando? ¿Estoy siendo castigado? ¿Dios se apartó de mí? Y la respuesta es clara: no, no estás siendo castigado, no estás solo, lo que estás es siendo formado. Quiero que pienses en esto. Cuando un alfarero trabaja con el barro, no lo deja como lo encontró, lo presiona, lo gira, lo amasa, lo hunde, lo vuelve a levantar, lo moja, lo deja secar y luego lo mete en el fuego. Y ese fuego no es para destruirlo, es para darle resistencia, para que no se rompa con facilidad, para que cumpla su propósito. Asimismo trabaja Dios con nosotros. Hay un versículo poderosísimo en Jeremías capítulo 18, donde Dios le dice al profeta que baje a la casa del alfarero. Y cuando Jeremías baja, ve al alfarero trabajando con el barro, pero la vasija que hacía se echó a perder. ¿Y qué hizo el alfarero? ¿La tiró? Number volvió a hacer otra vasija, como a él le pareció mejor.
Y luego Dios le dice algo impactante a Jeremías. «No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano». Eso lo cambia todo, ¿ves? Porque no somos un accidente, ni una obra incompleta, ni una historia sin sentido. Somos barro en sus manos. Y si algo en nosotros se ha quebrado, Dios no nos desecha, nos vuelve a formar. Y ojo, porque esa formación duele. No vamos a mentir, duele que te quiten cosas, duele que personas se vayan, duele que los planes no salgan como esperabas, duele que Dios diga todavía no, cuando tú quieres un sí urgente. Pero ahí, justo ahí, es donde está ocurriendo lo más profundo. Es donde Dios está haciendo espacio en ti para que quepa algo más grande. Porque cuando todo va bien, cuando no hay pruebas ni conflictos, nuestra fe se acomoda. Pero cuando llega la tormenta, ahí es cuando realmente descubrimos quién somos y sobre todo, quién es Dios para nosotros. En la prueba no solo se revela tu carácter, también se revela tu fe. Y muchas veces, Dios permite que el suelo tiemble para que aprendas a depender de Él y no de ti mismo. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que muchas de las personas que hoy admiramos en la Biblia no fueron moldeadas en el éxito, sino en la prueba. Tomemos el ejemplo de José. Fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente, olvidado en una cárcel. Pero todo eso lo preparó para gobernar Egipto. Si José no hubiera pasado por esa prueba, no habría estado listo para ese trono. Otro caso, Moisés. 40 años en el desierto, cuidando ovejas, lejos de palacios, lejos de la fama de Egipto. ¿Y para qué? Para ser preparado como líder, para conocer la paciencia, para escuchar la voz de Dios sin ruido. Sin desierto no hay llamado. Y Jesús, incluso Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Antes de hacer milagros, antes de predicar, antes de escoger a los discípulos, tuvo que pasar por la prueba. ¿Por qué? Porque en el desierto se forma la obediencia, se afirma la identidad, se madura el propósito. Entonces, si tú hoy estás atravesando una prueba, no lo veas como un castigo, velo como una invitación divina. Dios te está formando, te está equipando, te está preparando. Y aunque no lo veas, aunque no entiendas por qué todo esto está pasando, puedes confiar en que nada es en vano. Hay un propósito oculto detrás del dolor. Y ese propósito, cuando se revela, te hace más fuerte, más sabio, más humilde y sobre todo, más cercano a Dios. Ahora sí, respira hondo, porque esta fue solo la primera parte. Si quieres, seguimos con la parte 2, que se va a enfocar en cómo Dios usa las pruebas para purificar tu corazón y revelar tus verdaderas motivaciones. Parte 2. Las pruebas revelan lo que hay dentro del corazón. Hay algo curioso que pasa con nosotros los seres humanos. Cuando todo va bien, cuando no hay presión, cuando las cosas fluyen sin obstáculos, uno se siente en control. Uno cree que su fe es firme, que su carácter es fuerte, que su amor por Dios es inquebrantable. Pero basta que venga una crisis, un problema que no puedes resolver, una pérdida inesperada, una traición, un diagnóstico, y de pronto todo lo que decías creer empieza a tambalearse. ¿Por qué? Porque las pruebas no solo duelen, también revelan. Revelan si tu confianza está realmente en Dios, o si estaba en el trabajo, en la pareja, en la salud, en tus habilidades, en el dinero. Revelan si tu fe está basada en quién es Dios, o solo en lo que esperabas que Él hiciera por ti. Revelan si tu oración era una rutina, o un refugio real. Las pruebas hacen una limpieza profunda, como esas tormentas que remueven todo en el mar, y traen a la superficie lo que estaba escondido en el fondo. Y esto no lo digo para juzgar a nadie, lo digo porque me ha pasado, y sé que a muchos también. Hay pruebas que nos sacuden tanto que uno se da cuenta de cosas que tenía guardadas y que ni sabía. Orgullo, inseguridad, dependencia emocional, idolatría camuflada. Porque sí, a veces idolatramos personas, planes, metas, relaciones, sin darnos cuenta. Y Dios, que nos ama demasiado como para dejarnos igual, permite la prueba para que eso salga a la luz y pueda ser sanado.
Hay un versículo en Deuteronomio capítulo 8, verso 2, que me parece brutal por lo claro y directo que es. Dice, «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». ¿Lo ves? Dios no lleva a Israel al desierto solo para que sufran. Los lleva para probarlos, para revelar lo que había en su interior, para sacar a la superficie todo lo que estaba escondido, porque solo cuando lo ves puedes cambiarlo, solo cuando lo enfrentas puedes entregárselo a Dios. Y esa es la parte que más cuesta aceptar, pero que más transformación trae. La prueba saca lo peor para que Dios forme lo mejor. Recuerda a Pedro. Él le dijo a Jesús que lo seguiría hasta la muerte, que jamás lo negaría. Estaba convencido de su fidelidad. Pero cuando llegó el momento crítico, cuando arrestaron a Jesús, Pedro lo negó 3 veces. No fue por maldad, fue por miedo. Pero fue en esa prueba donde Pedro se dio cuenta de su debilidad, y fue después de esa caída que Jesús lo restauró y lo hizo un pilar de la iglesia. Sin esa prueba, Pedro seguiría creyendo que era más fuerte de lo que realmente era. Pero con la prueba, descubrió su fragilidad y también conoció la gracia de Dios de una forma que nunca antes había experimentado. Entonces, no le tengas miedo a lo que la prueba revele de ti, porque Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios no revela para condenar, Dios revela para transformar. Él no expone para destruir, expone para sanar. Él quiere trabajar contigo desde la verdad, desde lo que realmente hay, no desde lo que aparentas. Y eso es lo más liberador de todo, porque en medio de la prueba, cuando te ves débil, cuando sientes que no eres tan fuerte como pensabas, ahí es donde Dios entra con su gracia y te recuerda, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Las pruebas no son el fin, son el comienzo de algo nuevo, son el espejo donde puedes verte con claridad, para que el Espíritu Santo comience a moldearte con precisión. Porque mientras más puro el corazón, más cerca estás de reflejar a Cristo. Y ojo con esto, hay batallas internas que no se vencen con fuerza, sino con entrega. Y a veces, solo la prueba te lleva a ese punto donde ya no puedes más con tus propias fuerzas y simplemente caes de rodillas y dices, Dios, haz lo que tengas que hacer en mí. Ese momento, aunque parezca el más oscuro, es el más glorioso, porque es ahí donde comienza la verdadera transformación. Cuando dejas de aparentar, cuando dejas de controlar, cuando dejas de huir, y simplemente te dejas moldear. Así que si ahora mismo estás viendo cosas en ti que no te gustan, que antes no veías, no te asustes. Es señal de que Dios está obrando, es señal de que el fuego está purificando, es señal de que tu corazón se está alineando con el de Él. Esto fue la segunda parte. Si quieres, seguimos con la tercera, que tratará sobre cómo las pruebas fortalecen la fe y enseñan a confiar cuando no se ve nada claro. Parte 3. Confiar cuando todo se ve oscuro. Mira, si hay algo que realmente pone a prueba nuestra fe, es el silencio de Dios. Es ese momento en el que clamas, oras, haces todo lo que sabes hacer y nada cambia. No hay respuesta, no hay señales, no hay confirmaciones y lo peor, pareciera que las cosas se están poniendo peor en lugar de mejorar. ¿Te ha pasado? Es como estar en un cuarto completamente oscuro, sin saber hacia dónde caminar, sin saber si lo que estás haciendo está bien, y lo único que tienes para guiarte es una voz que alguna vez te habló, pero que ahora parece haber guardado silencio. Y es en ese punto donde muchos tiran la toalla, donde muchos se enfrían, donde muchos se alejan de Dios, porque piensan que si Él no responde, entonces ya no les escucha, pero nada más lejos de la verdad. Hay una lección que todos los que queremos crecer en la fe tenemos que aprender, y es esta: no siempre vas a sentir a Dios, pero siempre puedes confiar en Él. Y sí, cuesta, porque nos enseñaron que si Dios está, lo vas a sentir. Pero la realidad es que muchas veces Dios no se siente, se cree. Se cree por encima de las emociones, por encima de la lógica, por encima de lo que ves y oyes. Se cree en la oscuridad, con la certeza de que Él sigue estando, aunque tú no lo percibas. Hay un versículo clave para esta parte.
Está en el libro de Job, capítulo 23, verso 10. Job dice: «Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro». ¡Qué declaración más brutal! Porque Job estaba en su momento más oscuro. Lo había perdido todo: sus hijos, su salud, su riqueza. Y en medio de todo eso, Dios no le hablaba, no le explicaba nada, no le daba respuestas. Pero Job, aún con el corazón roto, se mantuvo creyendo: Él me está probando y voy a salir de esto como el oro. ¿Sabes por qué dijo eso? Porque Job entendía que cuando Dios guarda silencio, no significa que te ha abandonado. Significa que está formando algo en ti que necesita silencio para ser perfeccionado. Piénsalo así. ¿Alguna vez has hecho un examen en la escuela? ¿Te diste cuenta que durante el examen el maestro se queda en silencio? No porque se haya ido, sino porque ya te enseñó lo que necesitabas saber. Ahora te toca a ti demostrar lo que has aprendido. Así funciona con Dios. Él enseña en los tiempos de paz y prueba en los tiempos de silencio. Y es justo en esos tiempos donde tu fe se hace real. Porque la fe no se prueba cuando todo va bien. Se prueba cuando no ves salida, cuando no tienes recursos, cuando no hay apoyo, cuando lo único que tienes es una promesa que parece estar tardando demasiado. Pero es ahí donde se produce la fe que mueve montañas, la fe que agrada a Dios. Esa fe que dice: aunque no entienda lo que estás haciendo, confío en que es lo mejor para mí. Esa fe que declara: aunque no vea el camino, sé que tú eres el camino. Y esa fe no se aprende en los libros, esa fe nace en el dolor, se forma en la espera, se fortalece en la incertidumbre. Abraham tuvo que esperar muchos años por el hijo que Dios le prometió. Moisés tuvo que andar 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. David fue ungido como rey, pero tuvo que huir por su vida durante años antes de sentarse en el trono. Todos ellos tuvieron que confiar cuando no veían nada. Y todos salieron transformados, fortalecidos y más cerca de Dios que nunca. Entonces, si hoy estás en ese punto donde no ves nada, donde todo parece oscuro, donde el camino no está claro, no desesperes. No estás solo. Estás en el lugar exacto donde tu fe se está fortaleciendo. Es como cuando el músculo duele después de entrenar. Ese dolor no es señal de que algo está mal, es señal de que está creciendo. Pues lo mismo pasa con la fe. Si ahora te cuesta seguir creyendo, pero igual decides confiar, aunque sea con un hilo de esperanza, te aseguro que esa fe está creciendo y va a sostenerte cuando llegue la respuesta. Porque sí, la respuesta llega. A veces no como la esperabas, pero siempre llega, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él prometió, lo cumplirá. Y mientras tanto, te sostiene, te forma y te prepara. Y eso, bro, es más valioso que cualquier milagro inmediato, porque el milagro se termina, pero la fe te sostiene para siempre. ¿Seguimos con la siguiente parte? En ella vamos a hablar sobre cómo las pruebas nos enseñan a soltar el control y dejar que Dios tome el volante completamente. Esto también pega fuerte, pero transforma. Parte 4. Soltar el control y dejar que Dios maneje. Mira, si somos honestos, a la mayoría de nosotros nos cuesta soltar. Nos gusta tener todo planificado, todo bajo control, sentir que sabemos lo que va a pasar mañana, que tenemos el volante en las manos. Queremos manejar nuestra vida como si fuera un GPS. Dios, sígueme que yo sé por dónde voy. Pero ¿qué pasa cuando ese camino no lleva a donde esperábamos? ¿Qué pasa cuando todo se descontrola? Pues ahí es cuando Dios empieza a trabajar de verdad. Porque mientras tú crees que todo depende de ti, no lo dejas a Él ser Dios. No le das espacio. Y muchas veces, las pruebas llegan justamente para eso, para que sueltes, para que reconozcas que tú no puedes solo, para que aprendas a descansar en Él. Parece contradictorio, pero lo más fuerte que puedes hacer es rendirte. No rendirte en el sentido de abandonar la fe o dejar de luchar, sino rendirte en el corazón. Decirle a Dios: ya no voy a forzar lo que no entiendo, ni lo que no puedo cambiar, te lo entrego, tú guías.
Y ojo, no es fácil, porque hay cosas que nos duelen soltar. Relaciones, sueños, planes que llevábamos años construyendo. A veces es una carrera, a veces es una idea de lo que pensábamos que era el propósito. Pero cuando Dios empieza a mover todo, cuando lo que creíamos seguro se cae, es ahí donde el Señor nos pregunta con ternura pero con firmeza, ¿confías en mí? Hay una historia que siempre me habla mucho sobre esto. Es la historia de Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Piensa en eso. Isaac no era cualquier hijo, era el hijo de la promesa. Era la razón por la que Abraham había creído durante años. Era su milagro. Y ahora Dios le pide que lo suba a un altar y lo entregue. Eso no tiene lógica, no tiene sentido humano. Pero ¿sabes qué hizo Abraham? Obedeció. Y en el momento exacto, cuando levantó el cuchillo, Dios lo detuvo y le dijo que no lo hiciera. Porque no se trataba del sacrificio, se trataba de la confianza. Dios quería saber si Abraham confiaba lo suficiente como para soltar el control, incluso de lo que más amaba. Y ahí está el secreto. Muchas veces, Dios nos va a pedir que soltemos no lo que nos estorba, sino lo que más valoramos, porque quiere ocupar ese lugar, quiere ser el centro. Quiere que aprendamos a vivir por fe, no por control. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 lo dicen mejor que nadie. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Eso es fe. No apoyarte en lo que tú sabes, no basarte en lo que tú ves, sino confiar que aunque no entiendas, Él sí sabe lo que hace. Y esa confianza, se construye en las pruebas, porque cuando te das cuenta de que ya no puedes más, cuando tu fuerza se termina, cuando tus planes fallan, cuando no sabes qué camino tomar, ahí es cuando el corazón dice, Señor, ya no quiero seguir peleando con esto, toma tú el control. Y cuando eso pasa, algo cambia. No siempre cambia la situación, pero cambia tu perspectiva. Ya no cargas tú solo el peso, ya no tienes que fingir que tienes todo resuelto. Descansas en el que no falla, en el que ve el futuro, en el que tiene un plan perfecto para ti. ¿Y sabes qué? Cuando Dios toma el volante, puede que el camino no sea el que tú habías trazado, pero te va a llevar a un lugar mucho mejor del que tú te imaginabas, porque Él ve lo que tú no ves. Él conoce los atajos, las curvas, los obstáculos, y Él no solo quiere llevarte a un destino, Él quiere formar algo en ti mientras te lleva. Entonces, si estás en una prueba donde parece que todo se descontroló, detente un momento y pregúntate, ¿será que Dios me está enseñando a soltar? ¿Será que esta prueba es para dejar de depender de mí mismo y empezar a depender de Él de verdad? Y si la respuesta es sí, no tengas miedo. Suelta. Entrégale ese peso, ese plan, ese miedo, y vas a ver cómo en medio del caos empieza a brotar una paz que no tiene explicación. Esa paz que solo viene cuando dejas de pelear con Dios y simplemente confías. Hasta aquí esta parte, En la parte 5, vamos a hablar de algo tremendo. Cómo las pruebas nos preparan para lo que viene, para la bendición, para el llamado, para ese nivel que Dios ya tiene listo, pero que no va a darte sin antes haberte preparado. Parte 5. Dios te está preparando para lo que ya está escrito. Mira, muchas veces cuando estamos en medio de una prueba, lo primero que pensamos es, ¿qué hice mal? Y sí, claro, hay momentos donde nuestras decisiones nos meten en líos, pero otras veces, la prueba no es un castigo, es una preparación. Y ahí es donde todo cambia. Porque si entiendes que Dios te está preparando, entonces lo que vives hoy, aunque duela, cobra sentido. Vamos a ser claros. Dios nunca lanza a alguien a su destino sin antes haberlo formado. Nunca entrega responsabilidades eternas a corazones inmaduros, porque si Él te da algo para lo cual no estás preparado, ese mismo regalo te puede destruir. Por eso las pruebas son necesarias. Son como el gimnasio del alma. Piensa en David. Antes de derrotar a Goliat, David ya había peleado con leones y osos. Esas batallas en lo secreto, cuando nadie lo aplaudía, cuando nadie sabía lo que estaba haciendo, eran parte de su entrenamiento. Y cuando llegó el momento de enfrentar a Goliat,
David no dudó. ¿Por qué? Porque ya había sido formado, ya había pasado por pruebas que lo capacitaron. Y aquí viene lo fuerte, bro. Si estás en una prueba dura, puede ser porque lo que viene para ti es grande. Puede que lo que estás viviendo hoy sea el entrenamiento que necesitas para sostener lo que Dios ya tiene listo más adelante. Pero aquí está el detalle. Hay procesos que no se pueden acelerar. No se puede saltar el fuego. No se puede evitar el desierto. Porque en ese fuego, en ese lugar incómodo, es donde se forman cosas como la humildad, la obediencia, la paciencia, el discernimiento, la templanza. Y sin eso no estás listo. Hay un pasaje en el Salmo 105, verso 19, hablando sobre José. Dice algo que cuando lo leí por primera vez, me estremeció. Hasta que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. ¡Wow! O sea, Dios ya había hablado sobre José. Ya había un destino para él. Pero antes de que se cumpliera la promesa, la palabra misma lo probó. Lo que Dios le había dicho fue la herramienta que Dios usó para formarlo. ¿Y cómo fue eso? Pues José fue traicionado, vendido, humillado, encarcelado, pero todo eso lo preparó. Porque para sentarte en un trono, primero tienes que aprender a caminar con cadenas. Tienes que pasar por lo bajo para entender cómo manejar lo alto. Tienes que haber probado el abandono, para que cuando llegues al poder, no uses ese poder para oprimir, sino para levantar. Y esto aplica a ti, a mí, a todos los que estamos en el proceso. Si hoy estás sintiendo que estás en un horno, que estás siendo estirado, probado, presionado, no lo veas como el final. Velo como el lugar donde estás siendo forjado para sostener lo que viene. Porque Dios no forma espectadores, Dios forma protagonistas. Pero los protagonistas del reino, antes de brillar delante de los hombres, aprendieron a llorar delante de Dios, aprendieron a esperar, aprendieron a obedecer sin entender, aprendieron a permanecer cuando todo les decía que se rindieran. La prueba es como la cueva antes del trono, como el silencio antes de la explosión, como el terreno que se remueve antes de construir algo firme. Y tú puedes estar ahora en ese terreno removido. Puedes sentir que todo se desarma, que perdiste estructura, que no sabes por dónde empezar. Pero créeme, eso es una señal de que Dios está por construir algo sólido en ti. Lo viejo se está cayendo porque lo nuevo ya viene. ¿Sabes qué necesitas hacer mientras tanto? Permanecer, no rendirte, no desconectarte, no dejar de orar, no dejar de confiar, porque aunque ahora no lo veas, todo lo que estás viviendo es parte del plan. Y si te mantienes, vas a mirar atrás y vas a decir, ahora entiendo por qué pasé por eso. Ahora entiendo que no era para destruirme, era para prepararme. Así que tranquilo, bro. No estás retrocediendo. Estás siendo entrenado. Y eso que hoy no entiendes, mañana va a ser el testimonio que otros van a necesitar para no rendirse en su propia prueba. En la parte 6, vamos a hablar de algo igual de profundo. Cómo las pruebas no solo te preparan a ti, sino que también son usadas por Dios para impactar a otros a través de ti. Porque tu dolor no será en vano. Va a ser semilla para levantar a muchos. Parte 6. Dios usa tu prueba para impactar a otros. Mira, cuando estamos en medio del dolor, es normal pensar que todo se trata de uno. Uno se siente solo, incomprendido, desgastado, como si nadie más estuviera atravesando lo mismo. Pero lo que muchos no se imaginan es que ese proceso que hoy estás viviendo, mañana será un mensaje para alguien más. Dios no te está llevando por este camino solo para formarte a ti. Te está formando para que tú formes a otros, para que tú seas una voz, un ejemplo, una ayuda. Tu dolor va a tener propósito, tu lucha se va a convertir en ministerio. Y tus lágrimas de hoy van a dar vida a alguien que mañana esté pasando por algo parecido. ¿Sabes cuántas personas hay allá afuera que están atravesando por pruebas similares a las tuyas, pero no tienen a nadie que les diga, yo sé cómo te sientes, yo también estuve ahí? A veces todo lo que una persona necesita no es un sermón, sino una historia real, una historia de alguien que lo vivió y salió adelante. Y ahí entras tú. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4, dice algo poderosísimo.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Te das cuenta? Dios no solo te consuela por amor a ti, sino también para que tú te conviertas en un canal de consuelo para otros. Porque nadie que ha sido consolado por Dios se queda igual. Esa persona ahora tiene en sus manos una herramienta que no puede guardarse: la empatía. Y eso es algo que no se aprende en libros, ni en conferencias, ni en teología. Eso se forma en la prueba, cuando sientes el peso, cuando pasas por el fuego, cuando vives noches sin dormir, días sin respuestas, lágrimas sin explicación. Todo eso te da una profundidad que no se puede fingir. Y esa profundidad es la que Dios va a usar para levantar a otros. Piensa en esto. Muchas veces los mejores pastores, los mejores líderes, los mejores consejeros, son aquellos que han pasado por el dolor, porque ya no hablan desde la teoría, sino desde la experiencia. No hablan desde el juicio, sino desde la compasión. Y eso también te incluye a ti. Dios te está formando no solo para que seas fuerte, sino para que seas útil, para que seas luz, para que puedas abrazar a alguien que esté pasando por lo mismo que tú pasaste y decirle con firmeza: no te vas a quedar ahí, yo estuve donde tú estás y Dios me sacó, y te va a sacar a ti también. ¿Sabes qué significa eso? Que tu proceso tiene propósito más allá de ti, que no sufriste en vano, que esas lágrimas, ese quebranto, esas temporadas difíciles tienen una misión divina. Van a dar fruto, van a sanar a otros, van a abrir puertas, van a romper cadenas, porque hay algo hermoso que pasa cuando le entregas a Dios tu dolor. Él lo transforma en un testimonio que libera a otros, lo convierte en palabra viva, en esperanza, en fe activa. Y no necesitas un púlpito para hacerlo. A veces basta una conversación en privado, un mensaje sincero, una oración en silencio por alguien que sabes que está sufriendo. Lo que tú has vivido te da autoridad espiritual. No para presumir que sobreviviste, sino para servir a otros que están intentando sobrevivir. Y ojo con esto, hay personas que solo van a escuchar de Dios a través de tu historia. Hay corazones que solo van a abrirse cuando escuchen que alguien más también lo vivió. Y ahí, tu voz será la clave. Tu experiencia será el puente. Tu proceso será el mensaje. Así que si estás pensando, ¿para qué estoy viviendo todo esto? Quizás la respuesta es para ser respuesta a otros. Lo que te dolió va a sanar a alguien. Lo que te rompió va a liberar a alguien. Lo que parecía una pérdida se va a convertir en propósito. Entonces, no escondas tu historia. No la tapes. No te avergüences, porque lo que Dios hizo en ti es el milagro que otros están esperando escuchar. ¿Seguimos con la parte 7? En esa vamos a entrar en un tema que muchos ignoran, pero que es crucial. Cómo las pruebas nos enseñan a reconocer la voz de Dios con más claridad, porque en el silencio y en la lucha es donde más afinamos el oído espiritual. Parte 7. En la prueba se afina el oído para escuchar a Dios. Mira, cuando todo está tranquilo, cuando la vida va sin sobresaltos, es fácil distraerse. Es fácil dejar que el ruido del día a día tape la voz de Dios. A veces incluso creemos que lo estamos escuchando, pero en realidad estamos escuchando lo que queremos oír. Opiniones, emociones, ideas, hasta nuestra propia ansiedad. Pero cuando llega la prueba, cuando todo lo que nos daba seguridad se tambalea, cuando nos sentimos vacíos y sin dirección, ahí es cuando el corazón se vuelve más sensible, porque no tenemos otra opción, porque ya no nos queda nada a que aferrarnos, y entonces el alma se abre y dice: Dios, háblame, porque si tú no hablas no sé qué hacer. Y ¿sabes qué? Dios siempre habla, siempre. Pero a veces lo hace tan suave, tan sutil, que solo un corazón quebrantado es capaz de escucharle con claridad. Jesús dijo algo muy simple pero profundo en Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz
y yo las conozco y me siguen. O sea, Dios no solo quiere hablarte, quiere que tú aprendas a reconocer su voz. Y eso, bro, se aprende muchas veces en medio del silencio, de la espera, de la lucha. Porque cuando estás en ese lugar donde no puedes correr, donde no tienes prisa, donde estás quieto porque no sabes qué más hacer, ahí tu oído espiritual empieza a despertar. Y eso no se trata de oír con los oídos físicos, se trata de discernir, de sentir en tu espíritu que esa palabra viene de Dios, que ese versículo no es casualidad, que ese pensamiento que te empuja a seguir es más fuerte que tus dudas. Se trata de captar la frecuencia del cielo en medio del caos. ¿Y sabes qué hace que eso pase? El quebranto. Sí, porque el corazón que se ha quebrado se ha vaciado de orgullo, se ha vaciado de ruido, se ha vaciado de autosuficiencia, y ese vacío lo hace más receptivo. Dios no grita por encima del ruido, espera que te silencies para poder hablarte claro, y no siempre lo hace como esperamos. A veces Dios no responde con una voz audible ni con un sueño claro. A veces lo hace con paz, una paz rara, inexplicable, que llega en medio del caos. Y tú sabes que no viene de ti porque tú no estás bien, pero ahí está, te calma, te dirige y te sostiene. Otras veces te habla a través de su palabra. Lees un versículo que ya habías leído 1000 veces, pero ahora te atraviesa, te habla directo. Se convierte en dirección, en confirmación, en consuelo. Y a veces Dios usa personas, una conversación, una frase, un video, un mensaje en el momento justo. Y tú sabes que no fue casualidad, fue Él. Porque cuando el corazón está dispuesto, hasta lo más simple se vuelve una palabra profética. Pero escucha esto. Si no estuvieras en medio de esta prueba, si no estuvieras tan necesitado de escuchar a Dios, probablemente ni te habrías dado cuenta. Porque cuando todo va bien, uno no está tan atento. Pero ahora que estás roto, ahora que te duele, ahora que necesitas dirección, ahora estás atento, ahora estás sensible, ahora estás en modo, Dios, dime algo, lo que sea. Y eso, bro, no es algo malo, es un regalo. Porque aprender a reconocer la voz de Dios vale más que 1000 respuestas rápidas, porque una sola palabra suya puede cambiar todo, puede darte dirección, propósito, paz, esperanza, puede sanarte, puede levantarte, y esa capacidad de reconocer su voz no se olvida nunca más. Así que si estás en una prueba ahora mismo, aprovecha este momento. No te desconectes, no te distraigas, escucha. Dios te está hablando. Tal vez no como tú esperas, pero te está hablando. Y cuando termines esta etapa, vas a salir con un oído más agudo, con un discernimiento más afinado, con una relación con Dios mucho más íntima y profunda. Y eso no te lo quita nadie. ¿Te gustaría que avancemos con la parte 8? En esa, vamos a tocar algo que es clave. Cómo las pruebas no solo moldean tu carácter, sino también te acercan al verdadero propósito de tu vida. Porque muchas veces uno cree que ya sabe para qué está aquí, pero es en medio del dolor donde realmente se revela el por qué fuiste llamado. Parte 8. Las pruebas te alinean con tu propósito. A ver, vamos a hablar claro. Todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿cuál es mi propósito? Y no es una pregunta mala. Es más, es una de las preguntas más importantes que uno puede hacerse en esta vida. Pero aquí viene el detalle que casi nadie te dice. Tu propósito muchas veces no se revela en la comodidad, sino en medio del proceso. ¿Sabes por qué? Porque cuando todo está bien, uno se acostumbra, se acomoda, se queda donde se siente seguro, aunque eso no sea lo que Dios realmente quiere para uno. Pero cuando llega una prueba, cuando algo se sacude, cuando el piso tiembla, ahí es cuando uno empieza a moverse. Ahí es cuando uno empieza a replantearse cosas, a buscar más, a mirar más allá. Y justo ahí, en medio del desorden, Dios empieza a mostrarte para qué estás en esta tierra. Te voy a decir algo que quizá no esperabas escuchar. Muchas veces las puertas se cierran no porque Dios no te quiera bendecir, sino porque esa puerta no te llevaba a tu propósito. Hay caminos que lucen buenos,
que incluso parecen espirituales, pero no son el lugar al que Dios te está llamando. Y como Él ve más allá, Él permite que algo se trabe, que algo duela, que algo no salga, para redirigirte. Y eso al principio duele, claro, porque uno no entiende. Uno dice, Dios, yo te estaba sirviendo, estaba haciendo las cosas bien. ¿Por qué esto no funcionó? Pero lo que no sabes es que si eso hubiera funcionado, te habrías perdido del plan mayor. Te habrías quedado en algo bueno, pero no en lo mejor. Un ejemplo clarito, Moisés. Él fue criado como príncipe en Egipto, tenía poder, influencia, comodidades, pero un día, todo cambió. Un acto impulsivo lo llevó al exilio. Y ahí, en el desierto, solo, frustrado, con el futuro hecho pedazos, Dios lo llama. ¿Tú crees que Moisés habría estado listo para liberar a todo un pueblo mientras vivía cómodo en un palacio? No, él tuvo que pasar por la prueba, por el quebranto, por el silencio, para luego descubrir que su propósito no era reinar en Egipto, sino liberar a Israel. La prueba lo movió de donde estaba, a donde tenía que estar. Y eso pasa contigo también. A veces el dolor que estás atravesando ahora no es una señal de que Dios te abandonó. Es una señal de que Dios te está sacando de donde no perteneces para llevarte a donde realmente vas a florecer. Y sí, el tránsito es incómodo, pero la llegada lo vale. Hay un versículo que siempre me pone a pensar. Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Lo ves? No dice algunas cosas, no dice solo las cosas buenas, dice todas, incluyendo la pérdida, la traición, el rechazo, el fracaso. Todo eso también puede ser usado por Dios para ayudarte a bien, para llevarte más cerca de tu llamado, para empujarte al diseño divino que Él escribió para ti desde antes que nacieras. Porque, tú no estás aquí por casualidad. No estás en este planeta para simplemente sobrevivir. Tú tienes un llamado. Tienes una misión, tienes algo que solo tú puedes hacer, pero para llegar ahí, muchas veces hay que pasar por un proceso, un desierto, una sacudida, porque solo así se te caen los pesos que te estorban y te enfocas en lo que de verdad importa. Y muchas veces es justo después de la prueba más dura que llega la mayor revelación. Esa claridad que necesitabas, esa idea que no habías considerado, esa convicción que te levanta con una fuerza que ni tú sabías que tenías. Porque la prueba no solo quita cosas, también te da cosas que antes no tenías. Madurez, enfoque, dependencia, visión, sabiduría. Así que si ahora estás sintiendo que todo cambió, que ya no sabes quién eres o hacia dónde vas, no te asustes. Estás justo donde Dios puede empezar a revelarte tu propósito real. Estás en el punto donde puedes mirar al cielo y decir, Señor, si esto que se cayó no era lo que tú querías para mí, muéstrame entonces que sí lo es. Y ahí, prepárate. Porque Dios responde. Y cuando responde, lo hace en grande. En la parte 9 vamos a entrar en un cierre poderoso de este proceso. Cómo la prueba no es el final, sino el antes del nuevo comienzo. Porque cuando Dios termina de moldearte, no te deja roto, te levanta, te restaura y te lanza. Parte 9. La prueba no es el final, es el inicio de algo nuevo. Vamos a decirlo desde el arranque. Dios no te deja en ruinas, aunque todo parezca destruido, aunque sientas que perdiste lo que más amabas, aunque tu corazón esté en 1000 pedazos. Dios no te deja así. Él no te permite pasar por una prueba solo para verte sufrir. Él permite la prueba para reconstruirte mejor, para lanzarte a un nuevo comienzo. Y es curioso porque cuando uno está justo en medio del proceso, lo que más le cuesta imaginar es que algo bueno pueda salir de ahí. Uno ve dolor, pérdida, caos, y nada tiene sentido. Pero ahí es donde entra la fe. Una fe que no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Porque si tú sabes quién es Él, puedes confiar en que después de esta prueba, viene algo nuevo, y viene con gloria. Hay un versículo que ha sostenido a miles de personas en sus peores momentos, y probablemente ya lo conoces.
pero hoy quiero que lo leas con ojos frescos. Isaías capítulo 43, verso 19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¡Boom! Ahí está todo. Dios dice, estoy haciendo algo nuevo, pero tú no lo estás viendo todavía. ¿Por qué? Porque lo nuevo primero se gesta en lo invisible. Antes de que lo veas con tus ojos, se está formando en lo espiritual, en lo interno, en lo secreto. Y eso, bro, es esperanza pura. O sea que mientras tú estás llorando por lo que se cayó, Dios ya está levantando algo mejor. Mientras tú piensas que se cerró una puerta para siempre, Él está construyendo una mucho más grande. Mientras tú crees que te quedaste sin nada, Él está diciendo, ahora sí, puedo darte lo que de verdad necesitas. Y claro, la herida aún duele, porque no vamos a fingir que no. El proceso deja marcas, pero esas marcas no son señales de derrota, son señales de que sobreviviste, de que pasaste por el fuego y no te quemaste, de que fuiste probado y saliste aprobado, de que caíste pero Dios te levantó. Y eso es lo que viene ahora, la restauración. Sí, porque Dios no termina una historia con una página rota. Él es el Dios que toma lo quebrado y lo hace hermoso otra vez, que agarra las cenizas y saca belleza, que levanta al caído, y no solo lo sana, sino que lo impulsa a nuevos niveles. ¿Te acuerdas de Job? Después de perder todo, después de cuestionarlo todo, después de quedarse solo y enfermo, Dios lo restauró. Pero no solo eso, le dio el doble de lo que tenía antes. Porque eso es lo que hace Dios con los que no se rinden en la prueba. No solo los restaura, los recompensa. Y esa recompensa no siempre es material. Muchas veces es paz, es sabiduría, es discernimiento, es amor por lo eterno, es una relación con Dios más profunda que la que tenías antes, es una convicción que ya no se mueve con el viento, es una fe que ya no tambalea ante cualquier tormenta. Entonces, bro, si te sientes como si esta temporada fuera el final de tu historia, déjame decirte con toda seguridad, no lo es. Esta prueba es simplemente el cierre de una etapa y el comienzo de una nueva. Un nuevo tú, una nueva visión, una nueva fuerza, un nuevo caminar con Dios. Y si puedes resistir un poco más, si puedes confiar un poco más, si puedes aferrarte aunque sea con la punta de tus dedos a esa promesa, vas a ver cómo Dios empieza a escribir capítulos nuevos, y esta vez con tinta de propósito, restauración y gloria. Ahora sí, bro, hemos recorrido un camino fuerte, real y lleno de verdad. Pero aún falta un último paso, la conclusión final. El cierre donde recogemos todo lo que vimos, donde unimos cada parte y donde dejamos al corazón lleno de fe, de claridad y de convicción para lo que viene.